Una vez que tuviste la edad suficiente, ¿cuáles fueron los oscuros secretos de la familia que finalmente te permitieron conocer? Recibí un mensaje en Facebook de un tipo que me preguntaba si era pariente de mi padre, ya que tenemos un apellido común. Pensé que era un fan de su trabajo, porque yo estaba en la universidad en ese momento y el tipo tenía más o menos la misma edad que yo. Y así fue como descubrí que mi padre tenía aventuras por ahí y que tenía un hermanastro de la misma edad que yo. El padre de un primo mío se voló la cabeza en el establo de caballos de al lado mientras los limpiaban. Me lo contaron cuando tenía unos 15 años porque iba a pasar un tiempo con ellos y me dijeron que no mencionara a su padre. Que mi primo era en realidad mi medio hermano. Mamá se quedó embarazada en la universidad y mis tíos lo adoptaron. Y que mi padre no era mi padre biológico. Mamá y papá se divorciaron. Ella se quedó embarazada de otro hombre y mi padre no pudo tener hijos propios, así que se volvieron a casar. Y me crió como si yo fuera suyo. Cuando tenía unos 3-4 años, mi tía y sus 3 hijos vinieron a vivir con nosotros durante unas semanas. Una noche mi madre se quedó despierta y la encontré abajo sentada en una silla mirando por la ventana. Un día, mi tía y los niños se mudaron y nunca volvieron. Después de eso, resulta que mi tía estaba pasando por un desagradable divorcio. Un día tenía a los niños en la casa mientras empacaba las cosas. Y su marido llegó a casa, encerró a los niños en una habitación, la apuñaló y luego se disparó. Mi madre se había quedado despierta con una pistola esa noche porque lo había visto en nuestro patio trasero esa misma noche. Me contaron que el hermano mayor de mi madre había muerto en un accidente, estaba intoxicado y lo arrolló un tren. Un montón de circunstancias desafortunadas. Mi abuela lo mencionaba a menudo con tristeza porque lo consideraba un chico brillante, muy habilidoso, y con una carrera artística esperanzadora. Era un adolescente cuando murió. Sin embargo, cada vez que salía a relucir esta historia, el rostro de mi madre se endurecía y ella misma nunca hablaba de ello. Podía intuir que había algo que no se decía, pero yo era un niño, así que no me cuestionaba la historia. Mi madre finalmente me confió hace un año que fue abusada sexualmente por su hermano y que no fue un accidente, sino un suicidio. Mi abuela no tiene ni idea. El abuelo murió mientras esnifaba coca y tenía sexo oral en su Corvette. Mi abuelo mató a su hermano menor para librarse de ir a Vietnam. A él, a su hermano, y a 2 de sus amigos les llamaron a filas para ir a Vietnam. No querían ir, obviamente, pero no tenían dinero y todos trabajaban para mantener a sus familias. Si los arrestaban, perderían sus trabajos y sus familias perderían sus ingresos. Así que decidieron un plan diferente para no ir. Irían en coche a hacerse las revisiones médicas juntos y de camino chocarían el coche contra un árbol. El plan consistía en lesionarse demasiado para ser enviados a la guerra, pero no tanto como para quedar permanentemente lisiados. Y tenía que parecer un accidente para que nadie fuera arrestado. Esto fue en el campo de Australia Occidental, por lo que todos iban a decir que se desviaron para evitar un canguro y chocaron el árbol. Mi abuelo conducía, su amigo iba en el asiento del copiloto y los otros 2 en la parte trasera. Su hermano iba detrás del asiento del copiloto. Chocaron contra el árbol a unos 40 km/h, lo suficiente como para provocarse heridas graves. Mi abuelo se rompió una pierna, el que iba detrás un brazo, y se rompieron todas las costillas. Definitivamente no iban a la guerra. El problema es que, para conseguir el máximo impacto, y dado que se trataba de la Australia rural de los años 60, no llevaban puesto el cinturón de seguridad. Y nadie los encontró a ellos o a su coche durante 1 hora o más. Y nadie consideró las lesiones internas en este plan. Y el hermano de mi abuelo se desangró hasta morir por la rotura del vaso en el asiento trasero. Murió antes de que llegaran a un hospital. Mi abuelo nunca se lo perdonó y nunca habló de ello. Mi abuela fue la única a la que se lo contó, por lo que sabemos. Y no nos los contó a mi madre y a mí hasta mucho después de su muerte. Encontramos una pequeña caja en su dormitorio cuando estábamos limpiando la casa, después de su muerte el año pasado. Tenía un recorte del periódico local de la época sobre el accidente. Decía que se habían desviado para no golpear a un canguro, y lo calificaba de tragedia. Creo que mi madre no se lo contó a ninguno de sus hermanos, así que técnicamente sigue siendo un secreto familiar. Supongo que ahora estáis todos al tanto. Al parecer, mi tía fue producto de una violación, pero mi abuela aún no se lo ha contado a nadie de la familia, excepto a mí. Acaba de cumplir 90 años. No tengo ni idea de qué debo de hacer con esta información una vez que fallezca. El primer marido de mi abuela era extremadamente abusivo, pero eran los años 60 y lo ocultaba bien.
Ella no podía pedir el divorcio sin pruebas de lesiones, así que se golpeó en la cara con una zapatilla para escapar. Tenía 21 o 22 años más o menos, y 3 hijos pequeños. Ahora tengo 23 años, y no podría imaginarlo. Era una mujer tan fuerte. La echo de menos. Mi abuela se jubiló, y aún así decidió trabajar para su hermano en su restaurante, para ahorrar dinero para cuando ella muriera. Los funerales son, obviamente, caros. Ella insistió en que él se quedaría con sus cheques y pagaría su funeral cuando ella muriera. Él nunca lo hizo. Mi abuelo se libró de servir en Vietnam robando farmacias y yendo a la cárcel durante años. Mi abuela intentó asesinar a mi abuelo cuando se hartó de que le diera una paliza todos los días. Le lanzó un hacha y él la bloqueó con la mano y perdió el pulgar. Ella lo dejó antes de que yo naciera. No era un gran secreto, pero me llevó hasta que fui mayor a entender lo que estaba pasando. Mi madre a veces nos hacía jugar a un juego llamado Ejército, que consistía en que mi madre, mis hermanos y yo nos arrastrábamos por nuestro apartamento. Una especie de juego al estilo del escondite. Ella gritaba, golpea la cubierta, al azar, y todos nos dejábamos caer y encontrábamos un lugar para escondernos. Nos reíamos y reímos mientras mi madre se arrastraba en busca de nosotros. Nos encantaba el juego. Hace unos años me di cuenta, al volver a contar la historia, de que vivíamos en un barrio realmente terrible y que ella lo gritaba cuando oía disparos fuera del edificio. Supongo que le preocupaban las balas perdidas. Edith, he compartido los increíbles comentarios de todo el mundo con mi madre y ha derramado una lágrima. Se siente muy apreciada. Mi padre estaba casado con otra mujer antes de conocer a mi madre. Tuvieron una hija y mi padre la quería tanto que su mujer empezó a volverse loca de celos. Mi padre se dio cuenta de un comportamiento extraño que tenía con la niña y cuando intentó hablar con ella sobre el tema, empezó a discutir con él. Entonces se fue con su hija a casa de mi tío. Ella sabía que mi padre dejaría a la niña con mi tía mientras él estaba en el trabajo, así que llamó a la policía y dijo que mi tía había secuestrado a su hija. La policía vino y se llevó a la niña de mi tía. Ella intentó inmediatamente llamar a mi padre, pero la mujer volvió a su casa, puso veneno en la leche de su hija y la obligó a beberlo. Cuando mi padre llegó, encontró a su hija ya muerta y abandonada. Nunca se encontró a la mujer. Mi padre nunca tuvo justicia por su primera hija. Un poco triste. Luego, cuando nací, a mi madre no le importó ponerme el nombre de mi hermana. Compartimos el mismo nombre, y así fue como lo descubrí. Pregunté a mis padres por mi nombre y me contaron toda la historia. Sé que esto suena loco y cruel, pero mi familia tiene un gran historial de anécdotas horribles. Mi padre siguió adelante, y está bien ahora. Tengo 4 hermanos. Todos estamos bien. Esto sucedió en Anápolis, Brasil, en los años 80, y fue contado en las noticias locales. Mi abuelo paterno era un alcohólico maltratador de esposas y engañaba regularmente a mi abuela. Cuando mi padre era adolescente, le plantó cara y le amenazó con matarle si volvía a tocarla. Los abusos se detuvieron,